Hola, muy buenos días. Estamos acá con Javier Milei, que hace un año atrás vino a Chile invitado por el Centro de Estudios Libertarios y hoy día lo convidamos nuevamente en medio de una crisis social que ha explotado en nuestro país de forma muy violenta. Aquí estamos recorriendo las calles con Javier para que él vea cuáles son algunos de los efectos que ha dejado en forma muy superficial y cosmética esta crisis y que sin embargo a nivel de la vida de las personas, de nuestra economía, de los más de 100.000 desempleados que ya tenemos hoy, está calando mucho más hondo de lo que cualquiera pudiese imaginar. Bienvenido, Javier, a Chile. Qué bueno tenerte por acá. ¿Qué tal, Vanessa? Siempre es un placer estar con ustedes. Qué bueno que nos has aceptado la invitación. Quisiéramos conversar contigo, de parte del Centro de Estudios Libertarios, respecto de cómo tú percibes esta crisis que está viviendo Chile, donde se dice que esencialmente tendríamos que tomar una retroexcavadora y entrar en 3 puntos esencialmente. Uno es la Constitución, el otro son las AFP, nuestro sistema previsional, y el otro es el modelo económico, que muchos dicen que se agotó, que está fracasado. Mira, uno cuando mira los números de Chile no da la sensación de que el modelo haya fracasado o que el modelo esté agotado. De última, lo que podría decir es hubo una escala de mal gusto, sí, una parada, que fueron los últimos 4 años de Bachelet, digamos, donde avanzó en reformas en contra del mercado, donde Chile, de estar séptimo en libertad económica, cayó al número 18. Es decir, y eso claramente tiene impactos en lo que tiene que ver con la evolución de la economía. Si vos vas para atrás con las reformas estructurales, lejos de mejorar vas a empeorar. Y la realidad es que yo no tengo la sensación de que el modelo chileno haya sido un fracaso, básicamente porque cuando uno mira las imágenes de Chile y digamos los indicadores de Chile cuando estaba Allende, era lo más parecido al infierno, digamos una inflación digamos arriba del 500%, pobreza arriba del 50%, un PBI per cápita de $1.600, y hoy vos tenés que básicamente Chile tiene un PBI per cápita en torno a los $20.000, la pobreza bajó a niveles del 8,6%, la inflación está en torno al 2 o 3%, entonces yo no tengo la sensación de que haya sido, digamos, un modelo que fracasó. Sin embargo, lo que dicen que estaría a la base de este fracaso es una desigualdad muy extrema, digamos, que llevaría a que hubiese un descontento, una rabia, una imposibilidad de ciertas clases a acceder a bienes que otros tendrían asegurados. Bueno, en realidad el tema de la desigualdad es un tema, en principio, relativo, y la verdad es que en el capitalismo vos solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Por lo tanto, cuanto más exitoso seas en eso, en realidad sos un benefactor social, más que ser un tirano, por decirlo de alguna manera. Y mucho, digamos, de este tipo de cosas, te diría, tiene que ver con poco conocimiento de los indicadores de desigualdad, y también tiene que ver con una falta de conocimiento sobre la teoría de la distribución. ¿Cómo sería eso? Claro, a ver, para aportarles te hago por ejemplo un punto. Viene alguien y toma, no sé, la relación entre el ingreso del decil más alto contra el decil más bajo. Entonces suponete que hay, digamos, no sé, uno gana 99 y el otro gana 1. Entonces decís, uy, mirá, esa relación es 99, qué injusto es esto. Y la realidad es que, digamos, el indicador per se no te dice nada. O sea, solamente te está capturando una foto y vos crees que eso es desigual. Ahora, si yo te digo, mirá, el que obtuvo 99 se rompe el lomo todo el día trabajando
para conseguir algo y el otro, el que tiene uno, lo único que hace, digamos, es medir la cantidad de sangre que tiene en la uña porque está todo el día rascándose, digo, digamos, ¿qué tiene de injusto que aquel que está trabajando y con tanta fuerza, digamos, gane esos 99 y el otro gane 1? ¿No? Claro, lo que podría tener de injusto, no sé qué piensas tú ahí, porque Argentina es un país que presenta problemas de captura importantes de parte de cierto sector del empresariado, a través del Estado consiguen privilegios, y entonces, si es que tú te esfuerzas y lo que te ganas es tuyo, es legítimo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, pero luego si hay un esfuerzo que no redunda en una mayor calidad de vida, porque resulta que tiene ciertos sectores, sobre todo de los bienes más sensibles, en Chile son los remedios, servicios básicos, bueno, carreteras. Pero entonces ahí, digamos, hay que separar entre, con otras personas, separamos, que decimos, mira, hay empresarios, hay empresarios y hay empresucios. Yeah. ¿Sí? A ver, digamos, entonces el empresario es alguien que se pone de acuerdo con un político ladrón para perjudicar a la gente, es decir, logra tener una porción de mercado independientemente de cómo sirve al mercado. Entonces, pero en realidad, si existe un empresario, en realidad un empresario no puede comprar favores que el político ladrón no tiene para vender. Consecuentemente, si vos tenés este problema y vos crees que esto es injusto y que efectivamente lo es, en realidad vos no necesitas más Estado, vos necesitas menos Estado. Es decir, por ejemplo, Argentina tiene el problema de, que se llama el problema de los cuadernos, la causa de los cuadernos, donde los empresarios pagaban coimas a funcionarios del gobierno kirchnerista para conseguir obras. Ahora la pregunta es, si la obra pública hubiera sido cero, ¿cuánto hubieran pagado de coima? Cero, es decir, la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Entonces, mientras que vos te hayas ganado tu dinero legítimamente, nadie tendría por qué cuestionarlo. Es decir, y sin embargo nadie hace esa diferencia. Es decir, porque si fuera así, ok, estamos todos de acuerdo, y en especial los libertarios estaríamos de acuerdo en sacar el Estado del medio. En realidad el problema es el Estado, y lejos de arreglar el problema más Estado lo agravaría más. Por lo tanto, digamos, el tema de la desigualdad es un tema que desde mi punto de vista tiene que ser, digamos, enfocado desde otro lado, y sobre todas las cosas entender el problema de la distribución. Entonces, y cuando vos vas al problema de la distribución, el eje central está en cómo vos mirás la creación de valor. Es decir, en general, digamos, mucha de esta gente adhiere a una teoría perímida, que es la teoría del valor trabajo, que creen que las cosas valen por la cantidad de trabajo que tienen. Y eso en realidad es una estupidez. Sí, eso, fue superado por la teoría económica, básicamente con las contribuciones de León Balrá, de Stanley Jevons y de Karl Menger, que demostraron que el valor es subjetivo. Mira, te lo hago con un ejemplo muy simple. Suponete que, no sé, yo llego a un lugar y no hay vino. No hay vino. Entonces digo, uy, mirá, qué bueno, o sea, me puedo ganar un montón de plata produciendo vino. Entonces me consigo la uva, me consigo la botella, me consigo la barrica, me consigo, las etiquetas, me consigo el corcho, todo. Y como además estoy solo, voy a meter un bruto margen. ¿Qué pasa si esa sociedad es una sociedad de abstenios? No te va a comprar nadie nada. Por eso, o sea, voy a ir a la quiebra. Es decir, entonces fíjate que en ese mundo tan ridículo de la teoría del valor trabajo no habría quiebras, porque vos de hecho podrías sumar todos los costos y eso transformarlo, en tus ingresos. Y claramente esa no es la situación, ¿no? O sea, porque el mundo real tiene quiebras. Entonces, lo que vos ves es que esa teoría del valor no tiene sentido, es una teoría tonta. En cambio, la idea central de la teoría subjetiva del valor es que el valor, o sea, el precio de las cosas, viene determinado por las preferencias y por la escasez. Es decir, que es subjetivo, el valor que vos le das a algo es una proyección de tu mente que hace una valoración de eso, y en función de eso es lo que estás dispuesta a pagar. Y obviamente que, también ingresan los costos. Entonces esa interacción entre las preferencias y la escasez es lo que determina el precio de las cosas. Y cuando vos mirás la retribución de los factores,
O sea, la retribución de los factores viene dado por el producto entre el precio del bien que vos vendés y tu productividad. Porque vos podés ser muy productivo, pero si de vuelta, o sea, el vino, la sociedad de Artemio, digamos, vale cero, con lo cual, ¿cuánto se puede pagar por tus servicios en la producción de ese bien? Nada, porque claramente eso no vale nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, la distribución del ingreso surge de la retribución de los factores, y la retribución de los factores surge del valor del producto marginal de ese factor, y entonces ahí interactúa nuevamente las preferencias, la escasez y tu productividad. Entonces, si vos, o sea, tenés un bien fuertemente demandado y que es deseado por la gente fuertemente, y además sos productivo, claramente te vas a volver exitoso. Entonces, pero vos en realidad vas a ser un héroe, porque digamos, vas a estar sirviendo al prójimo con un bien de mejor calidad, un mejor precio. Y si no lo hicieras así, digamos, el resultado sería que irías a la quiebra. Entonces, digo, cuando uno comprende la lógica del proceso distributivo, es decir, entonces no hay lugar, digamos, a la explotación, o sea, cada uno se lleva del proceso productivo lo que verdaderamente contribuye. Es decir, entonces, digamos, eso, digamos, te da por tierra, digamos, todo lo que tiene que ver con la teoría del valor trabajo y, digamos, lo que tiene que ver con la teoría de la explotación, que se basa sobre el hecho de que hay una disociación entre lo que valen las cosas y el trabajo aportado. Es decir, cuando en realidad, digamos, tampoco es cierto que los bienes solamente se producen con trabajo. Digo, existe el capital y existe el tiempo. Y todas esas cosas tienen que ser retribuidas. Chile quiere cambiar, o parte de los chilenos quieren cambiar, de un sistema previsional de capitalización individual a un sistema de reparto. ¿Qué piensas tú de eso? Que sería un disparate. ¿Por qué? Bueno, primero porque, como señalaba Milton Friedman respecto al caso chileno, la reforma del sistema previsional es la madre de las reformas. Porque en realidad fue la que permitió canalizar el ahorro hacia la inversión. Y eso generó, digamos, muchísima riqueza, permitió acumular muchísimo capital. Es la base de las altas tasas de crecimiento que mostró el modelo chileno. Por eso pasó de un ingreso per cápita de $1.600 con Allende y hoy tenés casi $20.000. Es decir, bueno, digo, la contracara de eso es lo que es el sistema previsional chileno. Es decir, que es una fuente de canalización de ahorro. Digo, primer punto. El segundo punto es, si vos querés un ejemplo de lo que es el sistema previsional de reparto, digamos, el desastre que es, podés mirar el caso argentino. Es decir, vos fíjate esto. ¿Cuánto gana en dólares hoy día? ¿Cuánto recibe de jubilación? Hoy la jubilación mínima en Argentina son 14.000 pesos, que vendrían a ser algo así como $200. ¿Sí? Pero a ver, el problema es el siguiente. Son $200. Pues son 14.000, exacto. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que Argentina había iniciado la reforma del sistema previsional y es muy interesante porque todos esos fondos se habían acumulado en lo que se llamaba el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y en ese contexto, lo que vos tenés es que cuando llegaron los Kirchner, ¿sí? Básicamente se le pidió a la gente que optara si quería seguir en el sistema de capitalización o si quería volver al régimen de reparto. Y en un 90% los argentinos decidieron quedarse en el sistema de capitalización. Y sin embargo eso no le pareció suficiente a los Kirchner y se alzaron con el sistema previsional. Es decir, agarró el Estado y lo expropió. Y por ejemplo, una de las cosas que hacía el kirchnerismo, utilizaba la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ya sea para financiar a una política fiscal demencial, colocándole bonos, porque no es cierto que el kirchnerismo se desendeudó. Es decir, el kirchnerismo en realidad lo que hizo fue perfeccionar el default que declaró Rodríguez Sá y con una quita,
y dejaron la deuda, digamos, después de la quita en torno a los 120.000, 130.000 millones de dólares, y cuando se fue el kirchnerismo había 260.000 millones de dólares de deuda. O sea que sí se endeudaron, parte lo hacían endeudándose con el sistema previsional, parte lo hicieron endeudándose con el Banco Central, y una de las cosas interesantes es que, por ejemplo, cuando necesitaban colocar deuda o necesitaban hacer algunas operaciones, usaban los fondos del ANSES, ¿sí? Los fondos del Sistema de Seguridad Social. Entonces, por ejemplo, Argentina en el último gobierno de la señora Kirchner tenía una inflación promedio del 30%, ¿sí? Y le colocaban títulos al 16%. O, por ejemplo, la señora Kirchner, para sacar reservas del Banco Central, colocaba unos títulos que se llamaban letras intransferibles y que rendían en dólares LIBOR menos 1%. O sea, se sirvió todo este cambio para que permitiese abrir a una cierta política cuya praxis es populista, cuya praxis es sí, claro, para mantener... pero vos estás expropiando a los jubilados futuros. Claro, claro. Y como si todo esto fuera poco, además, casi se duplicó la cantidad de jubilados donde le dieron jubilaciones a gente que no había hecho aporte. Entonces, siendo un sistema que trabaja como forma de pozo, si vos ponés más manos para sacar, evidentemente, digamos, las jubilaciones iban a caer. Digamos, si vos duplicaste prácticamente los jubilados, las jubilaciones cayeron a la mitad. Entonces, entre la expropiación del Fondo de Estabilización, entre la entrega de jubilaciones sin aportes, o sea, bueno, entonces eso te pulverizó la jubilación. Entonces vos podrías tener hoy una jubilación, digamos, si no hubiera sido por todas esas políticas del kirchnerismo, del triple de las que hay hoy. Entonces sí, las de hoy son bajas, pero también es cierto que digo que esto ocurre en un país que es pobre. Ahora, nosotros una de las propuestas más importantes que se hace es el cambio de un modelo en que el Estado tiene un rol subsidiario. Eso quiere decir que aborda aquellos aspectos del mercado en que los privados no están dispuestos a competir y que son muy sensibles para la población, para la ciudadanía. Eso es lo que Chile hoy día tiene, un Estado subsidiario que permite la iniciativa privada en temas como salud, educación, en todos los temas, y solamente en aquellos temas en los que definitivamente el mercado y los privados no son capaces de proveer los bienes y servicios, es que el Estado tendría la facultad de intervenir en términos de entregar y disponer de los servicios que son claves como eso. Sí, pero lo que se propone yo tengo mis dudas sobre eso. Pero lo que se pero propone yo tengo en Chile, mis dudas de ¿ya? que el Estado, digamos, pueda prestar bien un servicio que no lo puede hacer el sector privado. Pero mira, ese es más o menos el modelo que que se llama neoliberal en Chile, que de neoliberal tiene bastante poco. Pero lo que se quiere ahora es transitar de ese modelo, que es un modelo mixto social de mercado, a un modelo de Estado benefactor, donde haya ciertas áreas del mercado, como por ejemplo la educación o la salud, etcétera, las previsiones, que solamente sean manejadas por el Estado. ¿Qué opinión te merece esta propuesta? Mira, la experiencia argentina en ese sentido tampoco es buena, porque en Argentina... Bueno, la señora Kirchner, gran defensora por ejemplo, de todo lo público, ¿sí? Cuando se tuvo que operar y tuvo que tener intervenciones quirúrgicas diversas, claramente no fue a un hospital. O sea, fue a una clínica privada de las más caras. ¿Pero qué pasa cuando le entregamos tanto poder al Estado como para que los privados queden excluidos de la prestación de ciertos bienes y servicios? Pero es más, pero de hecho, digamos, todas las prestaciones de salud del sector privado en Argentina son mucho mejores que las que brinda el sector público, con lo cual no es cierto que eso no lo pueda ofrecer el sector privado de modo más eficiente. De hecho, en Argentina, aquellos que, digamos, o sea, dado los problemas de inseguridad, hay una solución de mercado que es la seguridad privada. Entonces, digamos, a la luz de la pésima calidad de la educación, digamos, donde el mejor reflejo es cómo Argentina se viene cayendo sistemáticamente en las pruebas PISA, digamos, también tenés la solución de la educación privada. Entonces,
en realidad dice, bueno, pero a eso no pueden acceder los que menos tienen. Bueno, en realidad, digamos, no pueden acceder básicamente porque el sistema los castiga, pero no es que los castiga porque falta Estado, los castiga en realidad porque sobra Estado. Entonces, esa es la situación. Es decir, Argentina desde el año 70 a la actualidad duplicó el tamaño del Estado del Estado consolidado, o si vos querés, triplicó el del Estado nacional, y Argentina tenía aproximadamente 5% de pobres, hoy tiene 40%. Entonces, digo, claramente eso no ha sido un negocio para la población, ha sido solamente un negocio para los políticos, que son los únicos que se enriquecieron. Entonces, a mí no... Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque uno quisiera poder decir entonces, en un análisis más simplista, que mientras más Estado, más pobreza, peor le va a la gente. Pero es que es así. Pero hay estados que prestan servicio, como siempre se cita, ¿no es cierto?, los estados que tienen un carácter más benefactor, estilo europeo, donde no se ve esa correlación tan clara. No, bueno, ¿no? Pero a ver, vamos por partes. En primer lugar, es cierto que los países europeos tienen más presión fiscal, pero también es cierto que Europa es la zona que menos crece del mundo. Es decir, no es gratis. No es gratis. O sea, digo, tiene más presión fiscal, crece mucho menos. Pero al parecer habría como un consenso de que la gente estaría más dispuesta a crecer menos, a enriquecerse menos, pero tener un nivel de vida más iguales entre todos. Bueno, entonces tengo un problema, digamos, de una sociedad que tiene malos valores. Digo, la pregunta es, ¿vos considerás que la envidia, digamos, es un buen valor? No, por supuesto. Bueno, está bien, porque en el fondo lo que vos me estás diciendo es, o sea, bueno, digamos, o sea, es gente que prefiere perder libertades, vivir un poco peor, con tal de que la diferencia con el resultado que tiene otro es más chica. Es decir, o sea, está dispuesta a perder libertad, está dispuesta a perder ingresos, con tal de no tener que soportar ver el brillo del otro. Bueno, digo, estamos hablando de seres humanos que tienen unas características bastante feas, por decirlo. ¿Tú dirías que eso se ha exacerbado en Latinoamérica, que es parte de la crisis social chilena que demanda, que tiene este grito por la desigualdad que es tan radical? Es que en el fondo, digamos, eso, digamos, se corresponde con los valores de la izquierda. Los valores de la izquierda, digamos, en función de la teoría de la explotación, que deriva, digamos, de la teoría del valor trabajo, y que es un error teórico, digamos, o sea, ha llenado a la gente de envidia, de odio y resentimiento. Entonces, digamos, y para mí eso no es un valor bueno, digamos, o sea, para mí, digamos, como liberal, la premisa es, digamos, el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, y tu éxito solamente puede derivar de servir al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio. Yo no creo que, digamos, o sea, es una discusión de valores. En el fondo, digamos, o sea, vos tenés que elegir cuáles son los valores. Para mí, digamos, o sea, una sociedad que se basa en la envidia, el odio y el resentimiento está mal. Y si eso, digamos, o sea, además pretende ser justificado con un trato desigual frente a la ley y el robo, digamos, bueno, por eso, digamos, donde se aplicó el socialismo siempre funcionó mal. Claro, el problema es que yo creo que tenemos, como hablábamos al principio, que cuando el Estado otorga privilegios a ciertos grupos de empresarios y luego la gente percibe... Pero eso no es capitalismo. Claro, eso es una suerte, digo, de mercantilismo, digamos. Es un neomercantilismo. Digamos, sí, entonces, digamos, sí. Bueno, pero, digamos, a ver, justamente, digamos, a ver, Marx, cuando encontraba con su lógica hegeliana, que nunca explicó cómo llegaría en dinámica funcional el socialismo, sino que en realidad dijo, bueno, la tesis era el mercantilismo, la antítesis era el capitalismo, la síntesis es el socialismo. Bueno, digo, ok, digo, a ver, digo, justamente contra lo que confrontó el capitalismo es al sistema, digamos, mercantilista. Y en realidad, de vuelta, vos no... A ver, vos... Expliquemos un poco el sistema mercantilista, porque de pronto hay gente que no está tan familiarizada con los principios del sistema. Bueno, pero digamos, los mercantilistas básicamente lo que buscaban, o sea, tenían una mala idea acerca de lo que era la riqueza, ¿sí? Porque, digamos, creían que, digamos, la riqueza era, digamos, por ejemplo, tener una balanza comercial positiva. Y en realidad, digamos, ese concepto después fue cambiado por Adam Smith, digamos, y llevando la riqueza a ser definida, por ejemplo,
como PBI. Pero entonces, todo lo que tiene que ver, digamos, puesto en los términos de discusión que queremos tener, digamos, es que, o sea, vos hagas negocios con el Estado, ¿sí? Y en realidad los perjudicados son los consumidores. Entonces, nosotros como liberales, libertarios, despreciamos a ese modelo. Claro, es decir, despreciamos al empresario prebendario. Es decir, porque en el fondo, digamos, o sea, el liberalismo fue una respuesta en favor de la gente. Pero esa situación es la que uno diría, porque no es solamente que haya un tema como de envidia o de resentimiento, sino que efectivamente cuando se muestra, que no se dice que es mercantilismo o neomercantilismo, pero cuando se muestra el abuso de ciertos sectores empresarios, como bien les llamas tú, entonces se dice, bueno, esto es el capitalismo y evidentemente que la gente siente que ese abuso, o sea, con mucha razón, no, bueno, va a reaccionar en contra, pero ¿no? Está bien que la gente sienta ese abuso. Yo estoy de acuerdo y estoy del lado de ellos y esa es la queja. Pero eso no se arregla con más Estado, eso se arregla con menos Estado. Eso se arregla con más competencia, no con menos competencia. O sea, esta propuesta de cambiar nuestro Estado subsidiario a un Estado benefactor que aleje justamente la iniciativa privada de sectores claves de la economía sería, a tu juicio, un descalabro, digamos. Sería un camino para iniciar un retroceso. O sea, en el mejor de los mundos quedarías estancado. ¿Y qué piensas de una educación que termina homogenizándose, pasando a estar exclusivamente en manos del Estado, con un solo programa, con una sola línea? Un espanto porque se vuelve, como en el caso argentino, un mecanismo de adoctrinamiento. Es decir, vos, por ejemplo, vas a estudiar, ponele, a una universidad nacional, ¿sí? Economía. Y vos, o sea, vas a recibir una formación que va a oscilar entre alguna variante del keynesianismo al marxismo. Es decir, vos vas a una universidad de Argentina, entonces, ¿me entendés? Entonces nombrás a Milton Friedman y te dicen que era un asesino. Esos profesionales que salen de esas universidades y de los colegios estatales argentinos, ¿son profesionales que tienen éxito cuando entran a un mundo de libre mercado más competitivo como el de Estados Unidos? Son unos fracasados y por ende, digamos, son profundamente resentidos. Y uno podría decir que si lo pensamos desde la perspectiva de las madres, los padres, cuando piden igualdad en términos de disminuir desigualdades que están provocadas por los abusos de ciertos privilegios que tienen. Pero entonces eliminemos los privilegios, pero no metemos la violencia. ¿Crees que esa igualdad tiene que ver con que esperen que todos sus hijos piensen lo mismo, sean adoctrinados iguales, estén igualmente mal preparados? Pero eso sería el camino a la ruina. Es decir, uno de los grandes elementos y una de las instituciones más importantes del capitalismo es la división del trabajo. Y eso genera riqueza. Es decir, entonces vos te vas a especializar en lo que sos mejor relativamente, yo me especializaré en lo que soy mejor relativamente, y eso permitirá que nosotros intercambiemos una mayor cantidad de bienes de mejor calidad. ¿Sí? Y los dos ganamos. O sea, no solo que tiene como una consecuencia positiva que promueve la paz, porque en realidad vos podés odiar a la otra parte, pero tus ingresos dependen de que la otra parte te lo compre. ¿Me comprendés? Entonces lo tenés que tratar bien. Por eso Bastiat decía, donde entra el comercio no entran las balas. ¿Sí? Pero además, si todos fuéramos idénticamente iguales, no habría división del trabajo. Y mirá si Dios, no sé... Nos dedicaríamos todos a lo mismo, más o menos. No, bueno, pero claro. Sí, sería espantoso. Claro. Sería espantoso. ¿Por qué? Porque suponete que, no sé, vos producís zapatos y yo produzco alimento. Y ahora somos todos iguales a ti. Solo el zapato. No, bueno, entonces ahora nos morimos de hambre. Claro. ¿Me comprendés lo que te digo? Entonces, digamos, es decir, gracias a Dios somos todos distintos, porque eso fomenta... Ahora, si somos todos distintos y lo que vos generás es igualdad ante la ley, obviamente que aquellos que se esfuercen más, que tengan más talento, les va a ir mejor, y aquellos que sean más vagos y que no tengan talento, les va a ir peor. Porque en realidad en el mercado hay lugar para todos. Ahora, para ir ya cerrando con esta interesante entrevista que nos ha dado Javier, me gustaría saber cuál es tu visión como economista cuando está en juego una estructura tan importante a nivel institucional como es la Constitución, porque ahora hay una gran discusión en Chile en que estamos pensando en
rehacer nuestras reglas del juego generales, lo cual nos puede tomar como un mínimo de 2 años y luego el máximo, dado que todavía no sabemos qué va a pasar si es que se rechaza el nuevo proyecto de constitución generado por una constituyente. Entonces, como no sabemos qué va a pasar, no sabemos si tendríamos que volver a hacer otra constitución y otra constitución hasta que finalmente sea aceptado. ¿Cuáles pueden ser los efectos que tenga en el mercado esta absoluta incertidumbre respecto a las reglas del juego? Yo, digamos, lo enfocaría desde otro lugar, porque en realidad el mercado somos todos, somos nosotros. Entonces yo digo, lo miraría desde otro lugar, que es, en el fondo, la Constitución hacia tu marco institucional. Y las instituciones son muy importantes para el crecimiento económico y para el desarrollo de un país. Ahora, el punto central es el siguiente: pero las instituciones que vos tenés emergen de un conjunto de valores morales. Por eso, digamos, hoy, digamos, o sea, así como toda esta situación en los últimos 3 meses ha sido un caos para Chile, me parece que tienen una oportunidad histórica para enfrentarse al socialismo y plantarles batalla a la luz de los valores repugnantes que tienen. Porque detrás de esa pátina buenista, digamos, y que le gusta tanto la igualdad, es profundamente violenta. Mira, entonces, ¿por qué es importante? Porque en el fondo, esa discusión de valores morales va a tener un correlato en las instituciones. Y si vos tenés instituciones asociadas a malos valores, los resultados van a ser la decadencia y la destrucción del país. Y si vos tenés un conjunto de valores buenos, ¿sí? Porque en el fondo, ¿me entendés? O sea, vos, digamos, no podés obligar a la gente a vivir en el paraíso capitalista si la gente quiere vivir en el chiquero comunista, ¿me entendés? Entonces, bueno, pero es un problema de valores. Entonces, digo, qué sé yo, la mejor puesta, digamos, el mayor canto a la igualdad, digamos, el caso de Procusto, ¿no? Es decir, ¿qué hacía Procusto? Procusto invitaba a gente a su casa, ¿no? Entonces, les invitaba a cenar, digamos, a una persona, obviamente, y ¿qué hacía? Les daba de beber algunas cosas así interesantes y la gente entonces después se quedaba media dormida y bueno, entonces los invitaba a dormir. Entonces tenía una cama. Entonces, por ejemplo, si la persona era más larga que la cama, le cortaba las piernas, le cortaba la cabeza; si era más ancha, le cortaba los brazos, y si era más chica, lo estiraba. Es decir, que de una manera o de otra, para tenerlos todos iguales, los terminaba matando a todos. Ese sería el fundamento de una reflexión que tendríamos que hacer todos entonces para pensar en qué es lo que significa la igualdad cuando la demandamos y también qué es lo que va a pasar con un país cuyas reglas del juego se mantengan en incertidumbre tanto tiempo, con las inversiones, con las posibilidades que tengamos de abrir negocios, con toda nuestra imagen a nivel internacional, y por lo tanto es hora de que nos pongamos a reflexionar, como dice muy bien Javier, sobre qué bases morales están fundando las instituciones que estamos proyectando en lo que venga o aquellas que queramos conservar. Javier, muchas gracias por haber venido a Chile, por estar acá, por acompañarnos en estas calles que han sido el lugar de expresión de mucho enojo, de mucha rabia, de demandas justas y también demandas injustas, que cada quien entonces tendrá que de ahora en adelante reflexionar en el proceso que se nos viene para este Chile que está tan convulsionado y que nos da esta gran oportunidad, como dice Javier, de volver a pensar, de volver a los fundamentos y de diseñar instituciones o conservar instituciones que nos traigan mayor riqueza, mayor beneficio, y que es por lo que trabajamos en el Centro de Estudios Libertarios y con todos aquellos que nos acompañan. Gracias, Javier. Gracias, Vanessa.